Hoy vamos a hablar acerca de la providencia de Dios, acerca o puede ser la providencia de Dios o la providencia divina. A veces escuchamos la divina providencia. Y la providencia de Dios o la providencia divina es el gobierno de Dios por medio del cual Él, con su sabiduría y amor, cuida y dirige todas las cosas del universo. Fíjese. Y la doctrina de la divina providencia asegura que Dios está en control absoluto de todas las cosas. Él es soberano sobre el universo entero. Vamos a ver lo que dice el Salmo 103:19. Salmo 103:19. Este es muy importante, entender cómo es que Dios es quien siempre nos ayuda, nos guía, nos sostiene a través de su divina providencia, a través de todo lo que Él hace. Salmo 103, versículo 19 dice: Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios es soberano. Ya hemos visto en los atributos de Dios cómo Dios es omnipotente, es todopoderoso. No hay nada que Él no pueda hacer. Dios es omnipresente, Él está en todas partes a través de su Espíritu Santo, al mismo tiempo está en todas partes. También Dios es omnisciente, que Él todo lo sabe. Dios es infinito, no hay nada que lo pueda limitar. Él no tiene límites y en todas las áreas. Su poder no tiene límites. Su amor, su misericordia, su perdón, su gracia. Pero un día Él va a juzgar a las personas que no hayan querido obedecer a sus mandamientos o recibirle como su Salvador. Pero Él es infinito en poder, infinito en su gracia, ya dijimos. Fíjense que esto es muy importante, cómo es que Dios tiene el control de todo en sus manos, aún los asuntos de las naciones. Vamos a ver lo que dice el Salmo 66, versículo 7. Él señorea con su poder para siempre. Sus ojos atalayan sobre las naciones, es decir, vigilan, ven. Los rebeldes no serán enaltecidos. La doctrina de la providencia de Dios se opone directamente a la idea del mundo de que el universo es gobernado por casualidad o por destino. Las personas muchas veces no quieren reconocer que Dios es el único que tiene el control del universo y que hay un propósito y hay un plan de Dios para toda la humanidad y para todo lo que Dios ha creado. Ellos piensan o ellos creen que todo existe por casualidad o que surgió de la nada. No, esa es mentira. La Biblia menciona que Dios creó todas las cosas. Hay un propósito. Entonces vamos a explicar qué significa providencia. La palabra providencia tiene que ver con mirar hacia adelante, de tener un planeamiento del futuro y la realización del plan, y eso es lo que Dios es y lo que Dios hace. Dios tiene un plan para toda la humanidad, pero también Dios tiene un planeamiento del futuro, de todas las cosas, incluso un control de todo lo que sucede, aún del pasado. En Apocalipsis capítulo 1, vamos a recordar este pasaje. Apocalipsis 1, versículo 8, dice: yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Él es eterno. Vemos entonces otro atributo de Dios, que Él es eterno. Él no tuvo principio ni tiene fin, Él existe
desde la eternidad, siempre ha existido. Él no fue creado. Él es Dios y Él existe y todas las cosas Él las sostiene. Entonces, el concepto bíblico de providencia divina es muy importante. La Biblia dice que la providencia es la protección, la acción benéfica de Dios hacia los suyos. En Job, capítulo 10, versículo 12, también nos menciona algo relacionado. Job 10, 12. Vida y misericordia me concediste, y tu cuidado guardó mi espíritu. Fíjense que a lo largo de la Escritura, la providencia divina incluye algo más que estar protegido. Y quiere decir, la providencia divina, una presencia eficaz del futuro, una presencia eficaz del futuro. Nada puede tomar a Dios por sorpresa. Él ya lo diseñó, Él ya lo planeó. No es de que Él tenga varios planes, como decíamos la vez pasada, un plan B, un plan C, y que el plan A no funcionó, pero Él tiene otro. No, es el mismo plan. Nada sucede por casualidad. También quiere decir que una planificación general de la historia del mundo y de la humanidad. Él, desde antes de la fundación del mundo, Él ya había trazado su plan, Él ya había contemplado. Y también tiene que ver con un gobierno eficaz, contando con todos los medios necesarios para llevar a cabo libremente, infaliblemente, es decir, sin equivocarse. Dios es infalible, Dios no se equivoca. No es de que Dios falla y no, Dios es excelente, Dios es perfecto, y todo lo que Dios ha planeado ha sucedido y sucederá. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a ver algunas características de la providencia divina. La providencia divina es universal, es decir, es sobre todo el universo, puesto que Dios ha establecido leyes de la naturaleza y las dirige y controla para que se cumplan con su destino, dotándolas de todos los medios necesarios para ello. Los elementos, los seres vivientes, los seres humanos, con sus éxitos y fracasos, con sus fallos y sus frutos, todo está programado. Dios ya sabe lo que va a suceder. Dios ya tenía contemplado en algún momento qué íbamos a hacer, qué íbamos a fallar, qué decisión íbamos a tomar. Dios ya tenía contemplado lo de Adán y Eva, que cuando Él les dijo que no comieran de la fruta del árbol, ¿sí?, de la ciencia del bien y del mal, Él ya sabía. No es que Dios no supo o no pensaba que eso iba a suceder. Él ya sabía, ya tenía contemplado esa situación, incluso que Satanás se iba a rebelar, porque Dios creó a Satanás. No lo creó como Satanás, lo creó un ángel, Lucifer, luz bella, pero Él ya sabía, ya tenía contemplado esa reacción de Satanás, su comportamiento, su actitud, y ya también sabía que la tercera parte de los ángeles iban a seguirle, iban a ir en pos de Satanás. Entonces, todo está delante de Dios. Nosotros estamos ante Él desnudos. Él nos conoce interiormente, Él sabe lo que pensamos, por qué lo pensamos, Él sabe por qué hacemos las cosas, qué es lo que nos motiva a hacerlas, qué es lo que a nosotros nos mueve a hacer las cosas. Él ya lo sabe. Incluso dice que aún no está la palabra en nuestra boca y Él ya sabe lo que vamos a decir, Él sabe lo que vamos a pensar.
en el Salmo 139 nos habla de la omnipresencia, de la omnisciencia de Dios. Entonces, todo está bajo control. Y esta providencia de Dios no es meramente genérica o remota, sino que llega hasta el fondo del ser, hasta cada individuo en particular. Pero ¿sabe qué, hermanos? Hasta el más mínimo detalle, Dios tiene el control. Ahí en Job capítulo 12, versículo 23, Él multiplica las naciones y Él las destruye, esparce a las naciones y las vuelve a reunir. Ahí mismo en Job, pero capítulo 37, versículo 5, truena Dios maravillosamente con su voz, Él hace grandes cosas que nosotros no entendemos. Fíjense, hay muchas cosas que nosotros no podemos comprender, no entendemos. Y la Biblia menciona en Deuteronomio 29 que las cosas secretas pertenecen a Dios, mas las reveladas pertenecen a nosotros. Fíjense, qué interesante, cómo es que hay incluso, bueno, vamos a ver el pasaje de Deuteronomio 29, muchas cosas, hermanos, algún día cuando estemos en la presencia de Dios, vamos a conocerlas, porque Dios es tan grande, magnífico por excelencia, que nuestra mente es finita y no comprenderíamos, no entenderíamos. Por eso decía el apóstol Pablo, cosas que ojos no vieron ni oídos han escuchado son las que Dios tiene preparados para nosotros. ¿Sí? Dice Deuteronomio 29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Fíjense qué interesante, qué hermoso. En Isaías capítulo 45, versículo 5, dice así la palabra de Dios: yo soy Jehová y ninguno más hay, no hay Dios fuera de mí, yo te ceñiré aunque tú no me conociste. Estamos viendo características de la providencia divina. Primeramente, la providencia divina es universal, sobre todo el universo. Otra característica, la providencia divina es eficaz, protegiendo con seguridad y garantizando a los hijos de Dios cobijo, sustento y respuesta a sus oraciones, así como exponiendo a los impíos a un castigo ineludible, es decir, tarde o temprano el malo será castigado, pero mientras haya vida, mientras estemos bajo la gracia, Dios desea que todos nos arrepintamos y que todos seamos salvos. Vamos a ver un pasaje en Génesis capítulo 22, versículo 8. Génesis 22, 8, aquí nos habla acerca de la historia de Abraham con Isaac. Y en Génesis 22, 8, bueno, en el versículo 7, entonces habló Isaac a Abraham, su padre, y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí, mi hijo. Y él dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Entonces, hermanos, la providencia divina es eficaz, porque Dios está atento a nuestras oraciones, y esto nos debe de motivar a seguir orando, a seguir pidiéndole a Dios para nuestro sustento. Dios dice en su palabra que hay dos cosas muy importantes que Él nos manda, que Él desea que nosotros hagamos, y una de ellas es que pidamos al Espíritu Santo,
que pidamos que seamos llenos del poder del Espíritu Santo. Y lo otro que también Él se goza es en atender nuestras necesidades, ¿sí? Entonces, dos cosas importantes. Primero, lo espiritual, anhelar su presencia, anhelar el bautismo en el Espíritu Santo, anhelar la guianza, y también dos, anhelar el pan de cada día. Dice, pidan y se os dará. Entonces, también otra característica, la providencia divina, aunque es universal en su extensión y detallada en comprensión, se suele dividir en que es general en cuanto que afecta al universo en general, comprendiendo a los animales y a todos los reinos, pero también es especial en lo que concierne al hombre. Dios creó al ser humano a su imagen y semejanza, pero hay algo más, y la providencia divina es única en relación con los elegidos, en relación con los hijos de Dios. En este aspecto de la providencia divina es el que más resalta en la Biblia, en donde se da más énfasis, y son conmovedores especialmente los textos en los que se nos habla acerca de nuestro Dios que provee, acerca de nuestro Dios que nos ayuda, que nos sana, que nos da fuerzas, vida, salud. Veamos algunos pasajes, por ejemplo, en el Salmo 23, donde dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ahí es algo donde vemos entonces parte de la providencia divina, que Dios es nuestro pastor, y si Él es nuestro pastor, nada nos va a faltar. En otra versión dice: Dios es mi pastor y tengo la seguridad que nada me va a faltar. En otro pasaje, Isaías 54:5, porque tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, y tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra, será llamado. Dios es nuestro Redentor, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. El Salmo 47, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Por qué? Porque Dios es el que tiene cuidado de nosotros. Entonces vemos la providencia. La providencia divina es al mismo tiempo trascendente, porque todo lo planea y lo gobierna desde los atributos divinos de Dios. Mencionábamos la vez pasada, Dios es soberano. ¿Y qué significa soberano? Que no hay nada que suceda si no es por su voluntad, que Dios tiene control absoluto de todo, aún de nuestros cabellos. Él sabe cuántos tenemos y cuántos se nos cayeron ahora que acabamos de peinarnos. Pero no nada más eso, sino aún en lo más mínimo, Él sabe cuántas hormiguitas hay, cuántos microbios, cuántos liendres, piojos, las aves. Pero sorpréndanse también, Él conoce por nombre las estrellas. Imagínense, hay millones de estrellitas, millones de estrellas. Bueno, decimos estrellitas porque las vemos desde acá, pero son soles, y cada sol hay un sistema solar. Imagínense nuestro sistema solar, que pertenece a nuestra galaxia, la Vía Láctea, y hay millones de soles, millones de estrellas, y en el multiuniverso hay millones de galaxias, y en cada galaxia hay millones de estrellas, y Dios conoce a ellas por nombre. Entonces, Dios te conoce a ti y a mí por nombre. Dios, ya estábamos contemplados. También la providencia divina es esencial por medio de la encarnación y el sacrificio sustitutivo. Dios tomó nuestro lugar para el perdón de los pecados, ya que emplea todos los recursos y energías de los seres criados en la realización de sus planes. Fíjese,
en otro pasaje de la Biblia nos menciona que aún al malvado, a la persona que no ama a Dios, Dios tiene un plan y le sirven para un propósito. Aún Satanás le sirve a Dios para un propósito. Es decir, todo lo que nos rodea tiene una razón de ser. Dios nos permite que vivamos aún en este siglo, aún en esta generación. Quizás usted no se ha preguntado, a lo mejor, ¿por qué no viví en el siglo XIX, en el siglo XVIII? Hermanos, Dios ya tenía contemplado que usted y yo viviéramos en el siglo XXI, el día de hoy, porque aunque somos quizás del siglo pasado, la mayoría o algunos más de este siglo XXI, pero Dios ya tenía contemplado que viviéramos, que estuviéramos en este lugar. Entonces, Dios tiene el control. La existencia de un Dios infinitamente sabio, bueno, justo y poderoso ha de ser capaz de planear la historia y encontrar los medios necesarios para controlarla. Y si Dios es capaz de hacer eso, cuanto más Dios es capaz de controlar nuestra vida, de controlar todo lo que nosotros tenemos y somos. Él nos ha hecho a su imagen y semejanza, y Dios tiene el poder para guiarnos, para ayudarnos a seguir adelante. Nuestro Dios nunca está desprevenido, nada le toma por sorpresa, no está batallando para encontrar soluciones ni para ver cómo saldrán las cosas. No, Él no está preocupado en eso. ¿Por qué? Porque Él es el alfa y la omega, Él es el principio y el fin, y todo lo que se encuentra entre el principio y el fin lo tiene bajo control. Desde la eternidad misma, desde el tiempo que Él creó al ser humano, Dios tiene un propósito. ¡Qué bendición! La Biblia dice, hermanos, en Romanos 8:28, dice que todas las cosas a los que aman a Dios nos ayudan a bien, amén. Entonces, a veces pensamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Quizás usted está preocupado, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no tengo dinero? ¿O por qué estoy enfermo? ¿O por qué sucedió este accidente? ¿O por qué mis hijos se portan así? A lo mejor usted está batallando porque sus hijos están en las drogas, en los vicios, a lo mejor su esposo le ha sido infiel. Entonces, Dios tiene el control de la vida de todos nosotros, pero Él nos habla y Él quiere que nos arrepintamos, Él quiere que seamos diferentes. Aún en las cosas que pensamos que no son buenas o que nos suceden y que a veces no le damos gracias a Dios por ellas, Dios dice que debes darle gracias a Dios en todo, porque hay un propósito. Y a mí me gusta cuando en los cumpleaños, por ejemplo, en los deseos, siempre hay esta expresión: que Dios te bendiga, que Dios te dé muchos años de vida, que Dios cumpla su propósito en ti. ¿Esto qué significa? Que estamos declarando que hay un propósito de Dios para tu vida y que Dios desea cumplirlo, pero tú también tienes que estar dispuesto en aceptar y decir: sí, Señor, cumple tu propósito en mí. Dice el versículo 28 de Romanos 8: y sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan a bien, esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Otra vez nos habla del propósito. En un salmo nos menciona y nos dice: Jehová cumplirá su propósito en mí y yo estaré confiado. En otro pasaje, en Proverbios 16, versículo 33, la suerte se echa en el regazo, mas de Jehová es la decisión de ella. Dios tiene el control. Hermanos, si estás pasando por una situación difícil de falta de dinero,
La Biblia dice en Filipenses 4:19, Filipenses 4:19, mi Dios pues suplirá. ¿Qué suplirá Dios? ¿Algunas cosas? Todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios va a proveer, Dios va a suplir, Dios nos va a ayudar. Así es que qué importante es recordar en la providencia de Dios, que Él siempre provee, que Él nos sostiene, que Él está atento a nuestras oraciones, a nuestras súplicas, y que como Dios es un Dios grande, poderoso, Él es único, nada se le compara, podemos entrar confiadamente ante su trono de su gracia para alcanzar gracia y misericordia para el oportuno socorro. Vamos a ver lo que dice Hebreos 4:12, 4:16. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Nuestro Dios es vivo, es grande, nuestro Dios es el único Dios verdadero. Y así es que Él desea que todos nos acerquemos ante el trono de su gracia, no importa lo que hayamos hecho. Si tú que nos estás escuchando, nos estás viendo de cualquier lugar, yo quiero que te acerques a Dios. Dios te ama, Dios tiene un propósito para tu vida. No importa lo que hayas hecho, no importa hasta qué grado hayas llegado, el amor de Dios es grande, su perdón es tan grande que si te arrepientes y le pides perdón a Dios, Dios entra a tu corazón, Dios puede salvarte, Dios puede cambiarte, transformarte y hacerte una criatura diferente, una persona nueva.